Auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Venid a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Puma Pris, si lo usás, volvés. ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos Mesa de Campeones. Corrió la Fórmula 1, se llevó a cabo el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Bélgica. Claramente no fue el resultado esperado por los argentinos. 19º lugar para Franco Colapinto, un fin de semana que seguramente tuvo su mejor versión el sábado en las pruebas de clasificación, cuando el argentino quedó a 22 centésimos del tiempo de Pierre Gasly y estuvo muy cerquita de pasar a la Q2. Pero uno, después de tantas carreras ya, de verlo a Colapinto con un auto y con otro, hablo de la etapa Williams y la etapa Alpine, siente que la limitación es extrema, ¿no? Si uno mira la actividad de Colapinto, su recorrido hasta llegar a la Fórmula 1, inclusive sus primeras carreras en Williams, uno nota que Franco es un piloto que ataca bien, que tiene buenas superaciones. Así se perfiló el año pasado y generó tanta expectativa en la Argentina. Y uno ahora siente que no hay forma de avanzar, que lo mejor que le puede pasar a un piloto Alpine, y lo incluyo a Pierre Gasly, es hacer una buena defensa, porque siempre les toca esta situación, porque después de una clasificación en la que se esmeran, en la que tratan de llevar un poco más adelante de donde debe estar el auto, después le toca resistir, ¿no? Y uno ve cómo los autos se aproximan y lo pasan con una diferencia de velocidad notoria, no en vano, y repetimos, subrayamos esto de los 30 HP de diferencia. Hacen mella también en una puesta a punto en la que los ingenieros procuran que no esté tan en desventaja el auto y lo descargan y se hace muy difícil también para los pilotos. Pero bueno, los escucho con atención, Alberto Juárez, Andrés Galazo, que estuvo relatando, y ya nos ocupamos de la primera victoria de Nacho Faín, otro de los jóvenes que sigue encontrando su lugar en el automovilismo grande, en el TC y en las pick-up. Y Pablo Culele también, toda la información tenemos del deporte motor. Las pick-up corrieron en La Plata y ahora van a iniciar 3 carreras fuera del escenario platense, y creo que va a venir para ellas un momento mejor, ¿no? En función de la expectativa que se generó siempre en el interior del país. Alberto, arrancamos por el tema Franco Colapinto y un poco desilusionados, ¿no? Porque uno siempre espera un poco mejor las cosas. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos sabés que para mí Spa es la exigencia mayor del conjunto. Interviene el piloto, ni que hablar, el auto y también el equipo, en resolver por las distancias que hay entre la performance de un sector y otro, ¿no? De una recta de velocidades superiores a los 340 kilómetros por hora, y tiene un par de curvas donde no supera los 100, ¿te das cuenta? Además es extenso, es mortificante para el neumático, a punto tal que se usaron neumáticos, digamos, tirando a duro comparado con las carreras anteriores. Y creo que Franco padece no solo con el auto, sino también con el equipo. Porque ¿cómo se explica realmente, Jorge, que haya corrido el sprint con neumáticos blandos? Yo digo, irán a una estrategia distinta para el día domingo. Pero además, vos vas al vuelta por vuelta y el neumático en el peor momento, vuelta 15 en la última, hace la mejor vuelta de carrera personal de Franco y está séptimo entre las vueltas rápidas del sprint. ¿Te das cuenta? Es decir, la estrategia me pareció bárbara. Digo, bueno, mañana van y hacen una parada sola. ¿Te das cuenta? En función de aprovechar la característica que el auto le permitía al neumático mantenerse realmente en condiciones importantes. ¿Sabes una cosa? Si hubiesen ahorrado esa parada de más en relación a los que estuvieron adelante Franco Colapinto y le resto 20 segundos, que es lo menos que le puedo restar,
porque insume pérdida en la vuelta que vas a entrar y en la vuelta que salís por el calentamiento, más la distancia que hay de entrada a boxe a salida de boxe. Son 20 segundos. Le resta esos 20 segundos al tiempo de Franco y es el 12º o 13º en una carrera. ¿Hubiese cambiado la característica de todo o no? La estrategia, para mí, fue paupérrima. Sí, además siempre queda limitado por esto de cuando viene el ritmo y se pone atrás de otro auto, se terminó, porque no hay chance. Le pasó con Bortoleto, creo, con Canadá. Le pasa reiteradamente, cada vez que tiene un auto adelante, dice el aire sucio. Y la falta de potencia, ¿no? La falta de potencia. Busquen ustedes el año pasado cuántas operaciones hizo Colapinto y cuántas hizo, no solo Colapinto, Gasly. Ahí está el tema. Gasly, ahí te digo. El otro día corrió muy bien en Silverstone, pero siempre en defensa. Bueno. Les toca eso. Todas las carreras. Porque no tienen auto para pasar a nadie. Ocurre que Gasly es uno de los elegidos a la hora de clasificar. Es aquel que te lo pone duro, usa la goma y te lo mete donde no va a estar nunca. De nuevo, ¿te das cuenta? Y después lo padece. Claro, larga entre los 10. Pero difícilmente ayer pellizcó porque hubo irregularidades de piso y demás, de cambio, estrategias diferentes. Se metió con un punto al menos, pero le cuesta muchísimo. Como dijiste vos, van en defensiva. Gasly con los de adelante y del medio. Y con los del medio para atrás va Franco Colapinto. Andy, hubo un momento en la primera parte de la carrera cuando estaban con la pista húmeda donde Franco se muestra competitivo, inclusive achica la diferencia con Gasly. Siempre con esto de estar largando, y él larga 15, pero producto de que 4 autos, 2 de ellos que habían largado adelante, van a largar, cambian la estrategia, eligen largar desde boxe, finalmente es una fila india, pero de otra forma, 2, 3 autos debían largar, inevitablemente, si hubiese sido una clasificación normal, Hamilton, Antonelli largaban adelante de él, ¿no? Claro que sí. Las condiciones de Franco Colapinto son mejores a las del debut en Monza. No nos caben dudas eso. El piloto no ha desmejorado. Ha mejorado porque ha tomado la experiencia y ya en el debut, lo hemos dicho muchas veces, produjo sobrepaso, duelos con campeones del mundo, especialmente en ese segmento de 5 carreras, que toda la gente recuerda y que por favor lo haga si a alguno se le borró de la memoria ese inicio, ese ingreso a la máxima categoría. Y lo que nos nutren de información los enviados que campeones tiene a cada carrera, en este caso fue Jaime Pintanel. El equipo ya está pensando en 2026, no hay desarrollo intermedio para las grandes escuderías, pero se nota mucho más para una que no lo está haciendo hoy. Y además la falta de potencia en el motor, hablan de 30 caballos menos, que para algo tan delicado como un Fórmula 1 es una enormidad también. Así que habrá que tener paciencia y ojalá se puedan dar las condiciones para el año que viene, inclusive pensando que hasta puede haber una venta del equipo. Sigue latente lo de la oferta de Hyundai y una marca tan poderosa. Así que bueno, vamos viendo. Sí, es un panorama complejo, Pablo, ¿no? Porque uno dice, así como está, con las limitaciones del auto, con las falencias que suele tener, pero la potencia, si a este auto le pusieras hoy el motor Mercedes, creo que el panorama, el combo sería muy distinto. Fue impactante de qué forma Antonelli, que había errado en la clasificación, lo pasa y le saca diferencia, ¿no? Sí. El tema, yo creo ya a esta altura, porque todo esto que ustedes mencionan es correcto y las falencias técnicas tenemos claro que existen, es que no decaiga él anímicamente. En un deporte individual de alta competencia, donde la cabeza juega un papel tan pero tan preponderante y toda la psicología deportiva que hoy tienen como asistencia los corredores, como tantos deportistas de elite, juega un papel importante y ojalá eso no lo empiece a complicar, porque además es como que a veces te queda la sensación que no liga, ¿viste? En esos pequeños detallecitos, porque el otro día fue una décima lo que no le permite pasar a la Q2, y estamos hablando de una décima en el circuito más largo, de 7 kilómetros, más complicado probablemente también, de 1.42 la vuelta, en una Q1 que fue tremendamente apretada porque hubo 27 centésimos entre el octavo y el 17º que era él. Vos fíjate con qué poquitito más ya el panorama le cambiaba, ¿no? Y a veces cuando las cosas, como se suele decir, se alinean los planetas, te ayuda para también uno estar más fortalecido. Cuando te toca al revés y viene la mala, es difícil. Seguro, es un tema importante para un joven que aunque tenga todo el acompañamiento
profesional, como señala Pablo, no deja de tener 22 años y apenas 15 carreras en Fórmula 1. Pero vamos a esto, ¿no? Jorge, perdóname, y a propósito de esto, ¿vieron esa imagen cuando sale a declarar tras la clasificación Kimi Antonelli? Sí. Con los ojos inyectados de lágrimas. Sí, sí. Había estado llorando, pero claramente, claro. Y el periodista hasta le dice, ¿estás bien? En un momento, cuando le estaba preguntando, digo, y esto viene a colación lo que mencionabas, por eso te interrumpí, porque es fuerte para los chicos, son muy jovencitos, por más que tengan todo ese respaldo y esa parafernalia que hay detrás en la Fórmula 1. Sí, con Orlando hicimos un estudio de la diferencia entre el piloto 1 y el Rocky, ¿de acuerdo? Y vos sabés que Colapinto, en el promedio... No queda mal parado. No, queda primero. ¿Y sabés quién queda segundo? Kimi Antonelli. Kimi Antonelli. Yo tengo dudas que siga en Mercedes el año que viene. Porque Mercedes me parece que no se puede dar el lujo de no pelear 2 años, ni campeonato de pilotos, ni campeonato de marcas. No es que es Haas el que no lo va a pelear, es Mercedes. ¿Te das cuenta? Seguramente le van a encontrar un lugar en otro de los equipos que provee motores Mercedes, pero va a ser muy difícil que siga. Toto Wolff es parte de la empresa que maneja Mercedes, pero debe tener accionistas, ¿o no? ¿Y cómo le explicás que el nombre Mercedes-Benz, que en el marketing es de pronto uno de los factores más importantes que pulula en la Fórmula 1, que Mercedes va a estar ausente también? Porque queda claro que a Antonelli le falta todavía la experiencia. Los 10.000 kilómetros son buenos para andar solo, pero no para andar en tren de carrera. Esa experiencia no te la da nada, ¿no? Solamente la carrera. Claro, y en cuanto a lo que decía Pablo hace un rato acerca del apoyo emocional que toda persona necesita, y más en la altísima competencia, seguimos confiando en las cercanías con un deporte de elite como es el automovilismo, acerca de José María López, se ha comentado en otros espacios, y la compañía que tuvo este fin de semana de nuestro técnico campeón del mundo, es cierto, tan fierrero Lionel Scaloni, así que seguro alguna palabrita de Scaloni existió en esa conversación. Yo sigo creyendo en las condiciones de Franco, me parece que es un piloto que merece estar en la Fórmula 1, que tiene la capacidad, la jerarquía. Para él, y casi que perdemos de vista esto, pero cada carrera vuelve a ser algo nuevo. Nunca había corrido en Fórmula 1 en Spa, y está ya el día viernes estaba clasificando, en su primer día, ¿no? Entonces todo es muy complejo. No tengo duda que está en el nivel de Adjar, que está sumando puntos, que está en el nivel de Antonelli, que está sobre un Mercedes, pero le toca una situación muy complicada, muy difícil, ¿no? Porque el auto le cuesta sostener el ritmo, le cuesta sostener una posición cuando viene un auto atrás y aplica el DRS. Él va con DRS y no puede siquiera hacer un intento de superación. Entonces te limita de tal forma. Y cuando hacen una clasificación y Gasly le ha tocado, uno dice, bueno, clasificó, por ahí se mete en la Q3 Gasly, y todo lo que él le va a pasar es tratar de sostener esa posición, porque fue esa vuelta mágica, como señala Alberto, pero después la situación es mucho más difícil cuando se trata después de correr 60 vueltas, 50, 70 vueltas, ¿no? Los registros parciales de velocidad de punta, el día sábado, estaba 341 kilómetros a la hora de Franco, era el más rápido de todos. En la recta principal. Imagínate qué carga aerodinámica debe haber tenido. Nada, absolutamente nada. Plano. Estaría prácticamente con un IndyCar. ¿Te das cuenta? Y andá a manejar en lo trabado, donde la gente de McLaren le hacía 8 décimos al registro de Colapinto. Andá a manejar con esa aerodinámica. Sí. Cuando tracciona te liquida. Olvidá, tracciona y no podés doblar. Velocidad de curva. No podés doblar. Porque si tenés 341 y los demás tienen 345, 346, como tenía Gasly, no podés doblar. Es imposible transitar esos sectores trabados sin tener carga aerodinámica. Y no le ponen la carga porque no tiene motor. Y ese setup les quedó para correr, porque vos como terminás de clasificar te queda tal cual. Por eso a veces cuando clasificás atrás rompés el régimen de parque cerrado, cambiás el auto, porque igual ya largabas atrás. Pero ellos el puesto 15 de Franco no lo quisieron arriesgar. Hacemos una pausa, lo vamos a escuchar a Franco, lo vamos a escuchar a Verstappen, que dijo una verdad enorme, y que seguramente hará repensar al mundo de la Fórmula 1. Se trata de la voz del campeón del mundo con respecto a correr en estas condiciones o, como dijo él, si no, corramos en seco. Ahí venimos. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz.
Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. El próximo fin de semana vuelve a correr la Fórmula 1 en Hungría y ya está viajando hacia Oberá Misiones, el estudio móvil Carlos Alberto Leñani, corre el TN, estará Andrés Galazo. En nuestro Spa Francorchamps. Así es, hermoso. ¿No lo es, Oberá? ¿Es un mini spa? Siempre las diferencias, ¿no? Sí. Es nuestro, es argentino, está en Misiones. Ok, dale, lo tomo. La misma arboleda tiene. Día de celebración aquí en los estudios de campeones porque hoy Miguel Cayetano Párez está cumpliendo 60 y... Vaya, 5-5, dice, ¿no? El número de Sainz. El gallego. Bueno, con la Pinto hablaba, terminada la carrera. Creo que con las Inters paramos una vuelta tarde o 2 vueltas tarde y después creo que con esas 2 paradas obvio que no ayudó, había degradación termal y después de 5 vueltas con la goma nueva se empezó a sentirse como antes, así que perdí 2-3 puestos por la parada que no pude recuperar, así que nada. Fue una carrera dura, creo que un poco el aire sucio ese cuando salí con la goma blanda, con la goma lisa me costó un poco, me hizo gastar mucho la goma y después costó, así que una carrera larga, intentamos avanzar pero creo que estábamos ahí medio frenados con nosotros delante en un momento y íbamos mucho más rápido en las rectas, más lentos en las curvas y costaba un poco. Si no podías pasar te quedas un poco atorado, creo. Con Inter, si bien con la lluvia iba rápido y me estaba acercando bastante a pie, después con la goma lisa, no sé, algo que creo que no hizo clic y nos faltaba ritmo. Creo que fue una carrera positiva en general en cuanto a dar todas las vueltas, pero no fue nada positiva en cuanto al ritmo, ¿no? Nos costó mucho con la goma lisa, otra vez sin ritmo, patinando mucho. En aire sucio me costaba un montón, así que nada, una pena, creo que no fue una buena carrera en general para nosotros, hay que seguir laburando. No fue una carrera buena general para nosotros, dijo Franco, y hace referencia al aire sucio, hace referencia a la inestabilidad del auto, hace referencia también a que cuando estaba el neumático para pista húmeda estuvo bien. Eso fue el mejor momento de la carrera de él, ¿no? Sí, sin duda que fue un momento donde de pronto la menor performance te lo permite. Porque van todos un poco menos rápido, ¿te das cuenta? Y allí, cuando no marca gran diferencia el auto, empieza a ser más importante dentro del grupo el piloto, ¿no? Sí, porque él termina cuando... Lógico, el equipo lo manda primero a Gasly para el cambio de neumático, pero se demoran un poquito más con lo del cambio de él y es lo que pasa. Cada auto que queda delante de él es como que no te da chance de respuesta, o sea, por esto de la potencia, por esto de la velocidad. Para alguien que corre con un Mercedes, supongamos, para alguien que corre con una Ferrari, Hamilton le tocó largar de atrás, venís y avanzás, y no es la primera alternativa de superación, en la segunda das cuenta de esto. Algo que el año pasado con el motor... cuando corría con el Williams, estaba claro de que con el motor Mercedes él tenía chances de avanzar y se lo vio al Colapinto parecido al de la Fórmula 2, al de la Fórmula 3, porque siempre es una característica de él y le gusta esto de escalar, de avanzar, y uno lo ve en una situación muy distinta, ¿no? Ahora le toca otra situación, tratar de contener a los que vienen atrás, que siempre están más preparados para pasar, con más posibilidad de pasar que él de resistir. Y ayer en esa pérdida que iba sufriendo poco a poco en la fila india, si a alguien quizás hasta le podría haber ganado era a Sainz. Claro. Y en el último ingreso que le hacen hacer, que Sainz también ingresa, termina favorecido el español, ¿no? Hubiesen copiado el Norris, poner duro hasta el final. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hacer otra parada más con neumáticos? Es lo que te decía, de los 20 segundos que vos le restás. Además, no son 20 segundos solo, es que te quedás detrás de todo lo que estabas marcando. Claro. Y sabés que no puedes pasar a nadie, ¿te das cuenta? Mientras tanto, él cuando para, iba 13º.
o 12º, ¿te das cuenta? Yo hubiese apostado a un cambio solo. A ver, ¿es plata o quedate y resistí ahí, ¿no? Sí, se mantuvo como pudo Gasly. Sí, vos fíjate que Gasly parece que en un momento su Noda lo va a pasar, no pudo, después termina Birman a la cola. Es cierto que lo pones al piloto, lo estás exigiendo, pero bueno, se sabe que cuando va atrás no va a tener chance de avanzar. Esto lo saben mucho más los ingenieros, muchísimo más los ingenieros, de lo que nosotros podemos analizar a la distancia, Andy. Perdóname. Así que... ¿Qué hizo Verstappen para ganar la carrera sprint? Exactamente eso. Él sabía que iba a ser muy difícil ganarle a los McLaren, pero tenía esa oportunidad y la aprovechó. ¿Por qué? Porque después él por los derechos se defendía y anda a pasarlo en el sinuoso ahí. Tenés que tener un auto muy malo para que te pase. Renovamos la esperanza, como siempre. Viene el circuito más lento luego de Montecarlo, ¿no? De los autódromos es el más lento, el Hungaroring. Así que abogamos por al menos un salto de estación en la clasificación y poder mantenerse. Así que bueno. Sí, uno desconoce en esa cuestión interna de los equipos un montón de detalles, lógicamente. A mí a veces me llaman la atención determinadas cosas que por ahí están más vinculadas a su ingeniero de pista. Sí, no tengo duda. Falta de lógica, falta de porque viste, con Gasly no hay tantas fallas más allá de las condiciones, lógicamente, de Gasly, pero tantas fallas en esos detalles que sí a veces suceden con Franco. Y el error, yo no entiendo, no hay forma de interpretar cómo mandás a un piloto a correr con un neumático blando, que se sabe que la segunda vuelta ya es mucho menos que en la primera, a correr 15 vueltas. ¿Qué esperaban que pasara? Fíjense lo moderado, pero a la vez lo claro que es Franco en la declaración terminada de la carrera, cuando dice se desplomó el auto. Después de la primera vuelta se desplomó y era lo que tenía que pasar. Ellos quisieron, dijo, lo dice bajo, pero lo dice, ellos quisieron largar con este neumático. ¿Y en Silverstone lo que había pasado? Yo no, ¿también? O sea, y veía que no era razonable, porque vos podés ir a ciertos riesgos cuando tenés un auto que sabés que va a estar atrás, pero a ciertos riesgos, no en la locura, que sabés que no hay forma de que salga bien. 99-1, ¿a qué jugás? El único, además, no es que hubo 5 o 6 que mandaron con neumático blando. El único que salió a correr con neumático blando y venía perdiendo 6-7 décimas todas las vueltas con el anteúltimo. No sacaron además ninguna información de nada, porque por lo menos, aunque hoy salido como salió, si vos hiciste 15 vueltas con el neumático con el que corrieron todos, te quedás con más información vinculado a lo que podía pasar al día siguiente, que podía ser con lluvia, es cierto, pero bueno, tenés más información que la que podés sacar con ese neumático que no se entendió nunca, ¿no? Se ve que ese hombre que fugó de Miami y sacó carnet de delincuente, que se fue a Dubái, donde no había extradición, que era el jefe técnico, creo, ¿no?, del equipo. Sí, Oaks. Capaz de haber sido más importante de los que están ahora manejando todo esto, ¿no? A ver qué dijo Verstappen, porque alza la voz y es para prestarle atención. Se trata del campeón del mundo, nada menos. Yeah, miles earlier. I mean, 1 hour earlier. It was just, a bit of a shame. It just ruins a nice classic wet race as well. So we either still try to push to go for a proper wet race, or we just say, you know what, we stop racing in the wet and we just wait for it to be dry. But that's not what you want, right? I mean... Y la Fórmula 1 no quiere, la FIA no quiere que se corra, no quiere ningún riesgo, pero se les va la mano. Verstappen es muy claro y esto le agrega también ductilidad, permite ver a los pilotos en otra situación. Es lindo ver este talento distinto que tienen estos muchachos, estos hombres que se suben a un auto de Fórmula 1 comparado a cualquiera de los mortales, ¿no? Y no lo tapan porque no los dejan correr y es lo que sostiene Verstappen, creo yo, con mucha razón. Yo prácticamente creo que pensaron en los gastos que tendría cada piloto, cada equipo de cara a Hungría. Soy mal pensado, pero el negocio está bastante expuesto ahora, ¿no? Realmente, porque yo no recuerdo carrera que haya sucedido así. O sea, 4 vueltas con auto de seguridad por delante y esperando una cantidad de tiempo increíble. Es cierto, al principio no se podía, o sea, a las 10 de la mañana era imposible. Pero 11 menos 10 yo creo que se podía largar. ¿Fue tan crítica como la de 2021, que fueron 3 vueltas y aguardar?
ese tramo donde se demora la lluvia tanto, no llegó al nivel de esa vez que no se pudo prácticamente correr. No, y de hecho había un sector solo complicado. Gran parte del circuito no estaba complicado, por eso es que Verstappen dice lo que dice. Es la goma más importante de lluvia de toda la historia de la Fórmula 1, los autos más seguros de toda la historia, los circuitos que se han ido modificando, el propio Spa, ahora en particular en pos de la seguridad. Yo qué sé, también es cierto que este neumático levanta y evacúa una cantidad de litros por segundo. ¿Qué pasaba hace 20 años, 15 te años? generan una cortina de agua que en otras ocasiones por ahí no. Los autos son seguros también, están las medidas de seguridad, déjenlos correr. Vayan un poco más despacio y listo. Lo único que Spa repavimentó buena parte del circuito, entre ellos la recta, ¿no? La recta que va hacia Rouge, y no volvieron a hacer las canaletas finitas de Zagote. Que no es un detalle menor, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Spa tiene desniveles, subida, bajada, no solo desniveles en el tránsito, sino también a la misma altura, ¿te das cuenta? Bueno, fue un detalle, pero aún así, para mí se podía correr. No había zona inundada. 9 de cada 10 llueve en Spa, aparte. Acuérdense cuando corría Tuero, año 98, 14 autos se pegaron, volaban todo. Todavía seguimos viendo las imágenes de aquello. Además, los autos son muchísimo más seguros. Claro, la de Schumacher cuando se lleva a quién por delante. Coulthard, y lo va a buscar al box. No se veía nada. Y Coulthard venía despacio y Schumacher venía como si hubiera sol, como corriendo, como corredor. Y pasó lo que pasó. O sea que 9 de cada 10 en Spa, hay que esperar esto, ¿no? Bien, pausa y continuamos aquí en Mesa de Campeones. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. rectificacionsingolani.com. En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies. Sembrando futuro, cosechando éxito. Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Victoria de Oscar Piastri, la sexta, que le permite ampliar la diferencia con Norris, que tiene 4 victorias. McLaren suma 10 en 13 carreras, lo que muestra la contundencia. Tercer 1-2 consecutivo, ¿no? Para el equipo que va a definir entre sus dos pilotos el campeonato de pilotos y claramente va a ganar el campeonato de constructores. Bueno, vamos al tema que tiene una semana, pero pareciera que tiene 15 días, por toda la repercusión que se generó a partir de que en Campeones le hicimos mucho seguimiento periodístico. Se anunció la llegada de la MotoGP a Buenos Aires, y aquí hay otro tema también para seguir de cerca, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la discontinuidad de la carrera en Termas de Río Hondo? El año que viene no habrá Gran Premio en la Argentina, se va a correr en 2027, pero en aquel día, lunes, se presentó la carrera de MotoGP y no se hizo ningún tipo de mención al automovilismo argentino, tampoco a la Fórmula 1, y pareció como que quedó información pendiente, ¿no? Y bueno, se alzaron las voces justificadamente, porque en algún momento, Alberto, parecía que dinamitaban, permítanme el término, todo lo que estaba en el autódromo. Y después, no sé si hay una modificación en el pensamiento o si estaba y lo tenían muy guardado el tema, pero a los 3-4 días como que salen a hablar para decir, Claudio estuvo hablando, Claudio Legnani, con el secretario de Deporte de la ciudad, dice, no, de ninguna forma vamos a tirar por la borda toda la historia, algún circuito podrá tener alguna modificación, pero fue una mirada diferente de la que en principio tuvo toda la gente del mundo del deporte motor en la Argentina. Pero fue lógico, Jorge, porque el proyecto inicial era dinamitar. O sea, vos veías el dibujo para la MotoGP y decía, no queda nada.
Prácticamente nada. Y eso era un asesinato a un circuito que además es una maravilla. Lo busques, lo mires por donde lo mires. ¿Te das cuenta? Las alternativas que tiene. Yo creo que vale de pronto hacer una adaptación en los sectores y generar un circuito. ¿Por qué? Porque el autódromo no tiene un solo trazado, sino tiene alternativas de varios trazados para diferentes categorías del automovilismo argentino. Lo dejamos manco al automovilismo argentino al hacer un dibujo exactamente para motos y nada más, ¿no? Sí, queremos señalar que nos parece positivo para el automovilismo argentino recuperar el Autódromo de Buenos Aires. Bienvenida a la inversión, nos parece bárbaro que se actualice porque es lo que tiene que pasar, como pasado en todos los autódromos del mundo, pero siempre conservando lugares que tienen que ver con la historia fuerte, ¿no?, de nuestro autódromo más importante, el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Seguro, lo vamos a escuchar a Terranova porque pasó por Campeones, ¿sí?, en la semana anterior, aclarando muchas de estas cuestiones que habían quedado, si se quiere, en una nebulosa. Y es cierto, lo que se presentó es la carrera de MotoGP. Sí. Pero te generaban interrogantes de cómo en definitiva iba a ser todo el proyecto completo. Porque esto que le encargan y que termina diseñando y proyectando Hermann Tilke, que tiene una enorme experiencia, incuestionable, ha hecho, su capacidad, eso es incuestionable porque además sabe qué es lo que se necesita, tanto para la moto como para la Fórmula 1, donde hizo ya un montón de modificaciones y de circuitos desde cero en el mundo. Digo, el proyecto abarca también el trazado de MotoGP con alguna pequeña variable al de Fórmula 1. Y yo creo que en un 100% hay cosas históricas o sectores que van a ser insalvables. Porque para hacer una obra de ese nivel, donde tenés que ensanchar la pista, donde hoy las medidas de seguridad son diferentes, donde necesitas más áreas de escape, bueno, un montón de cuestiones, bueno, ojalá se salve curvas icónicas, pero a mí me parece que todas va a ser imposible. No. Ya la S del Ciervo, yo creo que ahí nos tendremos que acostumbrar a una nueva variable y seguirá el Saloto para las categorías que vayan hasta allá, pero hay cosas que van a ser distintas. Hay cosas, acostumbrémonos a que va a ver cosas nuevas, diferentes. Además, habría que ahí lo tenés, Andy. contemplar donde habría zonas históricas que se superpondrían con las nuevas, que unas tienen un peralte y otra. La S del Ciervo, por ejemplo, tiene su pequeño peralte en la entrada, en la salida, y lo primero que saltó mediante la voz de la gente y del aficionado es la defensa del circuito 12, más allá de otros sitios emblemáticos, el 9, el tobogán. Bueno, el 12 incorpora desde ya la inquietud por el Curbón Saloto, que está lejos a nivel de metros de las reformas que se van a realizar, ¿no? La S del Ciervo para mí no está ni contemplada. Claro, por eso. Por lo menos acá tampoco apareció. Es que no podés congeniarla con toda esa variable de curvas, por lo que dice Andrés, por los niveles, por las uniones de las pistas. Es imposible. Exacto. Va a haber tribunas tubulares que se van a incorporar en momentos en que venga la actividad internacional, la MotoGP, si llegara a venir la Fórmula 1, pero es como que esto es movible, no hay dificultades para empalmar con, supongamos, el nuevo circuito número 12, que va a ser más lento. No pensemos en estas velocidades promedios que siempre, de las que nos hemos llenado la boca. Se va a ir muy rápido en Saloto igual, ¿eh? Saloto creo que va a conservar su mística. La bajada del tobogán también, quizá con menor velocidad, pero se va a mantener. Se pierde Ascari, por ejemplo, con la traza que nosotros le conocemos tradicionalmente. Se hizo en el año 50, pero qué crack el que diseñó aquellos circuitos, ¿no? Porque seguimos en el día de hoy, se sigue corriendo en el Autódromo Bertos y decimos qué lindas curvas desafiantes para los pilotos. Juan Manuel, el quíntuple, tuvo algo que ver con todo esto, ¿no? Con el conocimiento que él tenía oportunamente de los circuitos europeos, trasladó buena parte de las curvas importantes del automovilismo internacional, las redibujó aquí en Buenos Aires. Yo te digo, y pensando en el TC, en el 12, hagan un poquito de memoria, en las últimas carreras no eran los espectáculos de antes. Ya no se pasa nadie. A lo mejor, yo he ido a Ascari últimamente, no se pasa nadie, que ese era un frenaje donde antes se superaban.
ojo porque con unas curvas más lentas y con estos toquecitos en una de esas no vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y las carreras salgan mejor. Sí, porque Tilke, lo que señalaba Pablo, nadie le puede restar al hombre la experiencia, la capacidad adquirida en la medida en que fue trazando nuevos circuitos. Entonces, él tiene una mirada de todo el automovilismo. Lo que pasa es que se presentó para la moto y cuando uno lo ve, claro, lo comparás contra el circuito 12 y decís qué lento va a ser. Ahora, Termas es mucho más lento que el circuito 12 y es un circuito que por peralte, porque está bien pensado, porque se puede usar el ancho de la pista porque tiene tracción en todos lados, es una pista maravillosa, maravillosa, ¿no? La calidad del asfalto es clave en esto, porque si vos podés aprovechar todo el ancho de la pista, esa variable que parece muy trabada del final de la recta principal, por ahí te genera situaciones de sobrepaso, como es la 1 y la 2 de Termas cuando se meten en ese riñón hacia adentro. Claro, ¿sabés qué pasa, Pablo? Cuando hay muchos frenajes, hay mayores posibilidades de superación. ¿Te das cuenta? O sea, es notable eso. Pero acá le agregaría un par, 2 o 3 lugares de baja velocidad viniendo de curvas o de rectas de alta velocidad. Y bueno, por allí pasa, digamos, el resultado de mejorar las condiciones en que se encara la carrera. Porque además el TC también, en el 12 antes se pasaba por succión. Claro, y eso se perdió. Se termina, claro. Pero vos fijate, perdón Andy, vos fijate que el 9, que es un circuito para los pilotos hermoso de manejar, con los 2 curbones, con bajada del tobogán, pero en los últimos tiempos, por características de los autos, por esto de tanta carga aerodinámica y porque venís atrás de otro auto y no tomás succión, es un circuito que no se pasaba, ¿no? Digamos las cosas como son. Sí. Entonces, el automovilismo en el mundo ha requerido de otro tipo de trazados para mejorar la calidad de los espectáculos. Y para ver abundancia, al menos, de sobrepasos como le gusta a la gente y como todos desearíamos cada domingo, tenés que ver videos de hace décadas. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue aquella inquietud? 2013, el TN venía de hacer una carrera donde un ganador entró cuarto a la última vuelta, el otro ganador entró sexto en cada clase, y a Oscar Aventina en ese momento se le ocurrió hacer la carrera sin cargas en Termas de Rigondo la siguiente. Sí. Y los pilotos pusieron en su medida, muy delicadamente, el grito en el cielo con el tema de que con la prestación actual de los autos sin cargas era imposible. Bueno, querés cargas, doblar rápido, hacer buenos promedios, va... Lo dice el profesor, ¿no? En detrimento a lo mejor de las operaciones. Pero además otra cosa, era otra época, otro diseño original del auto, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Todos los diseños actuales pasan por el túnel de viento, no solo el real, sino también el virtual. Entonces le darás el toquecito para identificar a la marca, pero no podés ir a soluciones distintas porque no las hay. La solución está allí, en lograr el mayor espacio interior, por el caso de los pasajeros, y la menor resistencia al avance posible sin mortificar lo otro, ¿no? Es cierto. Bueno, John Hugelhost fue el diseñador del autódromo en 1951. Páez le hizo una nota en su momento, ¿no? Claro. Sí. Se corría al revés, ¿no? Alberto, de movida. Al principio era al revés. Sí, y había una horquilla larga. Hablamos con Orly Terranova. A ver, ¿qué dijo? Somos respetuosos de Dorna y del motociclismo, el evento está orientado para eso. En off the record le dijimos, miren, vamos a preparar un documento que esté tranquilo, que se buscó siempre el bienestar para todos, y lo vamos a pasar. Bueno, no nos dieron ni 22 minutos y a partir de ahí arrancó, bueno, ¿por qué se va a cerrar el autódromo 12 meses? No se puede cerrar. Y esto es un motódromo. Y eso me parece que es un poquito injusto, ¿no? Porque hay mucha gente trabajando, hay digamos, mucha dedicación, hay mucho intercambio de información. Se hizo con seriedad. Uno puede estar de acuerdo o no en un trazado, pero digamos, tirar frases porque sí, por ahí, bueno, personalmente a mí no me gusta. Nuestro objetivo es poder hacer el mismo evento que se hizo para MotoGP para Fórmula 1. Ese es nuestro objetivo. Y que el Gran Premio sea una realidad. Es un proyecto dificilísimo y es un objetivo muy complejo, sí, pero es para el automovilismo, es decir, y por el automovilismo,
definitivamente esto va a poner al autódromo y a sus instalaciones en un lugar distinto. ¿Ha nombrado la S del Ciervo, que permanece invariable como se la conoce, o es uno de los lugares emblemáticos del autódromo porteño? Creo que tiene una pequeña modificación porque es la conexión hacia el nuevo circuito. Digamos, está en el dibujo, no sé si lo tenés vos en tu teléfono, lo podés ver. Sí, sí. ¿Qué se derriba de las tribunas si vamos de mayor a menor comenzando por la 15? No, la idea en tribunas no derribar nada. Ajá. Son estructuras, digamos, interesantes y el tema público no está extremadamente desarrollado. Esto tiene que ver más con la pista. Si les gusta, podemos preparar un documento más, pero está todavía en desarrollo. Bien. La gran discusión con la gente de Fórmula 1 en relación a los boxes. Nosotros no queremos en el proyecto plantear tirarlos. Nos parece que se puede trabajar y generar sobre esa estructura las mejoras necesarias. Pero bueno, hay cuestiones de alturas y de tamaños que piden las categorías nuevas, que a veces te ponen en una situación incómoda. Nosotros vamos a dar la pelea para sostenerlo. Sí. Porque tampoco es un proyecto que tiene fondos ilimitados. Es decir, hay que aprovechar para el automovilismo esta oportunidad, pero es limitada. Es decir, me acuerdo que decía, bueno, hagamos un cruce de una parte de la pista por el lago. No somos Abu Dhabi ni Jeddah. No nos dieron ni 22 minutos, dijo Terranova, pero es cierto, pero había que usado 22 segundos de ese día. La gente que asesora, que se supone, tiene más criterio para decir mañana, pasado, el jueves, la semana que viene, vamos a darle cómo va a quedar el conjunto de la obra. Porque también refiere ahí que la tribuna 15 no van a retirarla, que le preguntaba acertadamente Galazo, porque hay un montón de gente que está preguntando qué pasa con esto. Y la tribuna 15 va calzada después de la curva 1 y 2 en el medio de la recta, ¿no? Claro. O sea que no hay forma de que la mantengan ahí. Al menos en este proyecto inicial, claro. Lo recordamos, camino a la parte nueva, a lo que hasta ahora fue la escuela de conducción del gobierno de la ciudad. Y hablando de ello, el jefe de gobierno citó alguna conversación contigo el día de la presentación, Jorge, ¿no? Es que uno le dijo, nada, simplemente por la experiencia que uno tiene, que respeten la historia, ¿no? Celebramos que hagan la MotoGP, celebramos las obras que las venimos reclamando en el autódromo, extraordinario. Dicho esto, que se respete la historia y que no se tire por la borda lo que hay. Este es el plano que aparecía, bueno, finalmente luego, pero dame el otro, el que aparece la horquilla, porque cuando se presentó el de la MotoGP, era como que la horquilla larga, la actual, desaparecía. Después veremos si esta traza, a lo mejor termina siendo mejor porque es una B corta, la parte izquierda, ahí está. Fíjense cómo empalma y ya es una recta más larga todavía y no tiene ese veloz que hoy tiene el tránsito de horquilla, tal cual está trazada, pero que quede ahí. Porque si el turismo pista, que viene de una carrera memorable, histórica, quiere usar ese lugar, que lo use. Que quede como alternativa. Después a lo mejor terminan diciendo, no, la mejor opción es la nueva, y este frenaje fuerte es mejor. Sí, puede ser. Es que probablemente, a mí hay cosas del dibujo nuevo que me gustan. Ahora ahí olvídate, por ejemplo, del cajón, del ombú, de la viborita de los mixtos. Hay lugares icónicos del circuito número 9, por ejemplo, que desaparecen. Y lo que hablábamos del 12, de la S del Ciervo, ¿no? Pero en buena hora, al autódromo le hace falta una obra, y si vas a pensar en el plano internacional, basándote en lo que tenés, y no todo te sirve. Hay que hacer un trabajo fuerte como el que se está proyectando. Sí, no perdamos de vista que hace 2 años una carrera de TN, empezó a llover, estábamos en la cabina y había 30 centímetros de agua en la curva número 1. Estaba para... un desastre, ¿no? Entonces, que hay que hacer obras, ¿no? Estamos todos de acuerdo con esto, ¿no? Lo que sí, el mix, ¿no? En esto que apareció, de alguna forma, trajo un poquito de tranquilidad con respecto a lo que se dijo inicialmente y lo que no se dijo, ¿no? También, porque hay un proyecto
ampliatorio que es vinculado a la Fórmula 1, pero ya habrá que ver si hay posibilidades de insertarse en el calendario, si se hace esa obra complementaria, un montón de cuestiones. Dependerá también si tenemos piloto en la Fórmula 1, porque esto también termina siendo una de las cuestiones determinantes, ¿no? Es el combo junto. Hiciste la mención de la S del Ciervo, la inundación que todos recordamos. Ocurre que la S del Ciervo ya fue modificada en su momento y se olvidaron de hacer los peraltes adecuadamente, como que no sucediera lo que sucedió en más de una oportunidad y que hizo prácticamente anular carrera, ¿no? Sí, ojalá la obra se haga completa, porque ese es otro tema, ¿no? Porque esto es una decisión política, a veces tenés renovación de autoridades, esto lo va a encarar el gobierno de la ciudad, que no quede a mitad de camino, es lo que uno pide, ¿no? Después, cuando esté todo en condiciones, sí, el segundo paso es lo que decís vos, Jorge, es un canon y es un valor mucho más considerable el de traer la Fórmula 1 que el de traer el Mundial de Motociclismo. Breve pausa, venimos con la actividad nacional, pendiente todavía. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Ustedes lo saben, Vega es la línea de filtros más completa, claramente la más completa del mercado, y de la mano de Vega compartimos la maniobra sin filtro del fin de semana. Y Andrés Galazo relataba junto con Mariano Rivieri y al respaldo del querido Alberto Loturco este comienzo de pick-up. Y la pulseada entre Germán Todino y Tobías Martínez. Ahí Tobías va a la parte como para tomar buen radio, pero enseguida la pista vuelve a achicarse. Complicadito, ¿no? Claro, y hubo luego una situación en la cual corre el auto a la derecha y tuvo que ir a la tierra Germán Todino. Aquí existe otro raspón que impresiona un poco más por el humo que inmediatamente sale, pero... Miren la agresividad, perdón, atrás, en la segunda fila, cómo Faín parece que pierde con Werner, después va a tener otra maniobra similar, pero recupera y va a ser clave, ¿no? Pero hay una penalidad ahí para Tobías, ¿no? Tal vez por esto, por esta situación que es la que claramente se ve. La merece. Sí, ¿no, Pablo? Sí, a mí me parece que sí. Claro. Y además yo creo que debe pesar ese antecedente del tremendo accidente, casi en el mismo sector, del hijo del gurí, de Agustín Martínez. Es raro cómo se viene Tobías, ¿no? Porque lo perdió de referencia, habrá pensado que estaba todo puesto el auto, porque se viene, era muy pronto, lo invade, ¿no? ¿no? Y termina Germán zafando, un momento crítico, ¿no? Muy pronto para estar tan adelante y suponer que ya tenía la posición ganada. Y bueno, inmediatamente veíamos el oficial de pista que iba preparando algo. Mariano en la transmisión por Continental nos ratificaba 5 segundos. 5 segundos. De penalización el sanjuanino Tobías Martínez. Que manejó muy bien, más allá de esta situación, y que había ganado en pista, ¿no? Claro, aparte le ganó la serie en una linda pulseada a la mañana a Mariano Werner, nada menos. Los Werner, los canapinos, saben que tienen jóvenes que los van a seguir poniendo a prueba. Otto Frizzler, Tobías Martínez, Germán Todino, Palazzo. Bueno, aparecen de a muchos, por supuesto. Germán, sí, Tobías, ¿no? Todos. Sí, Faín, que bueno, ya es ganador. 4ª fecha nomás, ¿no? Esta fue la 5ª. La 5ª. Ignacio Faín, que ya tiene un podio
primera marca para citar en el turismo carretera, lo recordamos, ¿no? Tiene 20 años Faín. Y una satisfacción para el equipo del Guri Martínez, que en la carrera anterior pasó lo que pasó con Agustín, ¿no? Claro, bajo la atención del Guri Martínez, presente, claro, en el Autódromo Roberto Mouras, la victoria de quien es el campeón de la pista pick-up, Ignacio Faín, ahora obteniendo la victoria en la categoría superior. Algo muy extraño, miren dónde venían dos pilotos, ¿eh? Sí. No solamente Juan Pablo Giannini, sino también Mauricio Lambiris. Tan atrás los dos, que bueno, pudieron capturar muy poquitos puntos. Canapino debió cambiar motor luego de clasificar a 8 centésimos de Werner el sábado por la tarde. Remó un poquito en la serie y fue tercero detrás del ganador, entonces Faín, y de Werner, que fue el escolta. Werner todavía no ganó esta temporada, pero está como líder del campeonato con algún puntito más de ventaja. Germán Todino, que está en un altísimo nivel conductivo. Recordemos las últimas carreras de TC, de qué forma peleó en la carrera de invitados hace poquitos días, hace una semana en el Turismo Pista en Buenos Aires, y que venía para ganar hasta que aparece esta falla que otra vez lo deja sin esta esquiva primera victoria en la pick-up, ¿no? Es la única categoría, alguna vez nos dijo, en la cual le falta ganar, Germán. Y también algo eléctrico fue lo que perjudicó a Tomás Abdala, que venía cuarto en ese momento por delante de Canapino y por detrás de Werner. Ahí estaba cuando empieza la falla y se retrasa Germán, queda limpio el camino para Tobías Martínez. Con el recargo en definitiva entonces gana el auto verde, la camioneta verde de Nacho Faín. Una línea del TCR sudamericano, estuvimos por allí con Jorge Dominico en el Pinar, Pablo. Victoria para Leo Pernía en la carrera inicial. Pernía, que tiene un lindo duelo interno con Nelson Piquet Jr. Que el fin de semana festejó su cumpleaños número 40, el brasileño. Se lo festejaron allí en el equipo de Sebastián Martino. Pedro Cardoso, otro brasileño, fue tercero en esa primera carrera. En la segunda, donde se invierten las posiciones, ganó Rafa Reis. Segundo fue el Colo Rosso y tercero el chileno Benjamín Ites. Con estos resultados, Pernía tomó más distancia sobre Cardoso, 406 a 321, son primero y segundo respectivamente en el campeonato. El tercero es Piquet con 295. Dios mediante, después de que se corre el fin de semana, lo analizaremos aquí el lunes próximo, 9 de la noche, en este clásico del equipo campeones Mesa, por el Garage TV a las 9 de la noche el lunes próximo. Chau, gracias. Auspiciaron Mesa de Campeones Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Puma Pris, si lo usás, volvés.